Muy buenos días. En nombre del Centro de Capacitación en Educación a Distancia y la Maestría Académica en Educación a Distancia y Aprendizaje en Línea, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio El Dilema de la Calidad en la Educación a Distancia, em, que va a ser facilitada por el doctor Lorenzo García Aretio en el marco de la celebración del 20 aniversario del CECET y la nueva apertura de esta maestría académica. Saludamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este grupo de Zoom, así como también las personas que siguen la transmisión en vivo por YouTube. A continuación, le voy a ceder la palabra a la doctora Yadid Rivera, coordinadora de la maestría. Adelante, doña Yadid. Buenos días. Con alegría y cordialidad me complace saludarles en este conversatorio virtual que se constituye en la actividad de apertura de la primera cohorte de la maestría académica en educación a distancia y aprendizaje en línea. Tendremos en esta oportunidad la posibilidad de compartir la temática denominada el dilema de la el dilema de la calidad en la educación a distancia, que como ya nos indicaba Wendy, será facilitada por el doctor Lorenzo García Aretio, a quien aprovecho para enviar un especial saludo. El tema que hemos elegido para este conversatorio tiene relevancia por cuanto las instituciones estatales de educación a distancia, y creo que eso, pues, nosotros como funcionarios de la UNED, debemos hacer muchos esfuerzos o esfuerzos excepcionales, diría yo, para poder demostrar que es posible educar con calidad desde esta modalidad educativa. De manera que resulta de mucha valía contar con el doctor García Aretio para conversar acerca de los ataques a la calidad de la educación a distancia, la gestión de los requerimientos mínimos para la calidad y la potenciación y la garantía de la calidad, que son precisamente los bloques temáticos que serán desarrollados durante el conversatorio. Sin más preámbulo, ofreceré una síntesis del currículo tan amplio que tiene nuestro expositor. Don Lorenzo García Aretio es doctor en Ciencias de la Educación con premio extraordinario, catedrático de Universidad de Teoría de la Educación y Educación a Distancia en la Facultad de Educación de la UNED de España, catedrático emérito desde el 1 de octubre de 2015, decano de la Facultad de Educación de la UNED de España entre 2003 y 2012. Titular director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia desde el año 2000. Ha participado en distintos niveles en más de 21 proyectos de investigación. Ha sido director de revistas científicas y miembro de comités científicos o editoriales y evaluador experto en distintas agencias oficiales de evaluación. Ha publicado 46 libros completos, más de 150 artículos en revistas científicas y colaboraciones en libros, además de multitud de artículos breves de divulgación. Entre estos destacan los asociados con diversos tópicos de la educación a distancia. Ha recibido, don Lorenzo, diferentes reconocimientos y distinciones de universidades de América Latina por su aporte a la educación, entre ellos 4 honoris causa. Antes de concederle la palabra al doctor Lorenzo García Aretio, le cedo la palabra a la doctora Wendy Obando Leiva para que nos detalle la metodología más bien que utilizaremos para el desarrollo de este conversatorio. Muy bien, muchísimas gracias, doña Yarit, por la presentación de don Lorenzo, a quien
Desde la UNED agradecemos mucho esta serie de conversatorios y la conferencia del día de ayer, que por cierto aprovechamos para invitarles a los conversatorios que vamos a tener también el día de mañana y el viernes también con don Lorenzo. Bueno, les voy a compartir la metodología que vamos a estar utilizando en el conversatorio de hoy. Y es que es una actividad que inició hace mucho rato, en el sentido de que cuando las personas, tanto para la transmisión como para el pequeño grupo que vamos a estar hoy compartiendo con don Lorenzo, integramos una serie de preguntas que le fueron enviadas a don Lorenzo y con base en eso él nos marcó de alguna manera la pauta para el desarrollo del conversatorio. Entonces, hemos generado 3 bloques. El primer bloque se llaman los ataques a la calidad de la educación a distancia. El segundo bloque, gestionar los requerimientos mínimos para la calidad. Y el tercero, potenciar y garantizar la calidad. Cada bloque se compone de un periodo de 15 o 20 minutos en los que don Lorenzo iniciará con una pregunta o tema contextualizador, desarrollará el tema y luego tendremos algunas participaciones por parte del grupo que nos acompaña el día de hoy, estudiantes y docentes de la maestría. En ese sentido, les vamos a pedir a los participantes que mantengan su cámara encendida para acompañar a don Lorenzo en esta conversación, que levanten la mano en la herramienta de Zoom para cederles la palabra y dependiendo del tiempo que tengamos en cada bloque, vamos a tener algunas preguntas o comentarios, 3 preguntas por cada bloque y luego haremos un avance al siguiente bloque. Al final, si el tiempo nos alcanza, vamos a tener también un par de preguntas de las personas que nos están viendo por YouTube. Entonces, también agradecemos tener esta consideración. Vamos a iniciar ahorita con una breve introducción antes de trabajar los bloques sobre el tema de la calidad. Y entonces le cedo la palabra a don Lorenzo. Muchísimas gracias, don Lorenzo. Adelante. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias, Yarit. Es un placer estar con todos ustedes un día más, ayer con la conferencia principal y hoy pues a través de este conversatorio. Ya se ha explicado la metodología, yo entonces voy a pasar directamente, me van a permitir que comparta pantalla para que podamos hacer un breve planteamiento sobre el desarrollo de la sesión de hoy. El dilema de la calidad en la educación a distancia. Miren ustedes, se suele hablar de eficacia cuando entendemos que se ha logrado aquello que deseábamos, aquello que ansiábamos, que esperábamos. Cuando alcanzamos una serie de objetivos o de metas, esto satisface intereses, necesidades, esto es eficaz. Hablamos de calidad cuando se valoran las propiedades de algo, de algún servicio, de algún objeto. ¿Es la buena calidad lo mismo que eficacia respecto a un determinado servicio, respecto a un determinado hecho, situación u objeto? Prescindimos de la eficiencia, es decir, de la inversión de recursos económicos, personales, etcétera, para el logro de ese objetivo que pretendemos. Pero lo que resulta es que en educación a distancia, permítanme que siempre que pueda agregue la D de digital, porque estamos en la era digital, esta educación a distancia que se soporta en sistemas digitales, pues la realidad es que existe una gran dificultad para que podamos tener indicadores suficientemente aceptados por la comunidad académica y científica para medir esa calidad, para garantizar esa calidad. Un producto, un objeto, un servicio tiene calidad. Miren, diríamos aquí en España cuando se dan las 3B. Ese servicio, ese producto, cubre eficazmente las necesidades o los objetivos que pretendíamos. Es un producto, es un servicio bueno. Me quiero comprar un auto, un coche, ¿verdad? Y el coche
pues pretende atender a una serie de necesidades y objetivos que yo tengo, unas necesidades, unos intereses. Bueno, está bien, este coche parece que vale, pero ¿ese servicio lo cumple con eficiencia? Es decir, barato. ¿El precio del automóvil es de tal calibre que el primer elemento de la bondad ya me hace dudar? Es decir, eficiencia, ¿qué inversión tengo yo que hacer para lograr ese objetivo? Posiblemente con menor coste. Y finalmente, la presentación de ese auto es atractiva. Me gusta disfrutarlo. Es bonito. ¿Quiere usted ir a un restaurante a comer? ¿Cubre eficazmente la necesidad de apetito que usted tiene? ¿Es bueno el alimento que allí proponen? ¿Los menús? ¿Lo hace con eficiencia? ¿El precio es adecuado? ¿El servicio y la presentación es atractiva? ¿Esos platos maravillosos que proponen? Bueno, nos puede dar unas pistas. Trasládenlo ustedes a lo que podría ser el servicio que ustedes y que nosotros prestamos de educación a distancia. Bien, en el título de la propuesta que me hicieron para el día de hoy, para este conversatorio, me hablaban de dilema. Cuando hablamos de dilema, estamos queriéndonos referir a proposiciones contrarias. En este caso, cuando nos referimos a la educación a distancia, el dilema, las proposiciones contrarias, harían mención a que este servicio, la educación a distancia, no tiene calidad. Este servicio, por contrario, sí tiene calidad. Unos dicen que no, otros decimos que sí. Una duda previa antes de empezar con los bloques. A ver qué les parece este planteamiento. Si la educación a distancia puede ser de calidad, si la educación presencial puede ser de calidad, nadie lo pone en duda. Servicios presenciales que dan una calidad excelente. La pregunta es, ¿la educación a distancia digital igualmente puede ser también de calidad? Esta sería la pregunta que teníamos que hacer cuando nos cuestionan sobre el tema. Bien, los tres bloques ya se han referido, no voy a hacer más empeño en ello, son los que tienen ustedes en la pantalla, y a ello, el primero, que no tiene calidad, después el dilema sí tiene calidad y cómo podemos potenciar esa calidad. Bien, pues de alguna manera hasta aquí haríamos esta primera presentación, este primer planteamiento global. Wendy, por favor. Muy bien, entonces estaríamos iniciando con el primer bloque de este conversatorio que hemos llamado los ataques a la calidad de la educación a distancia. Recordarles entonces que don Lorenzo va a partir de un tema o pregunta contextualizadora, lo va a desarrollar por el espacio de 8 o 10 minutos y ustedes pueden ir pidiendo la palabra alzando la mano, por favor. Adelante, don Lorenzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos allá. Vamos con el primer bloque. Los ataques. La educación a distancia no tiene calidad. No tiene calidad. ¿Pueden ustedes en sus intervenciones hacer de abogados del diablo? Es decir, lo que yo pretendo en este primer bloque precisamente es que ustedes se hagan eco de todas las cosas, de todos los argumentos negativos que hacen sobre nuestro sistema. En sus entornos, en su país, en su área iberoamericana o en la literatura que ustedes han leído al respecto de modelos educativos. Intenten ustedes hacer de abogados del diablo en todo aquello que han escuchado que hace referencia a que el sistema, la modalidad, no tiene calidad. Creo que se impone que conozcamos, y que lo conozcamos bien, porque si no, no podemos responder, qué argumentos utilizan quienes nos atacan. ¿Me los quieren ustedes contar? ¿Cuáles son realmente nuestras debilidades? Porque tenerlas las tenemos. ¿Qué hacemos mal? ¿Qué flaquezas son intrínsecas o son extrínsecas al modelo? Es decir,
tratamos un poco de responder a esto. Ahora no se trata de dar soluciones en este primer bloque, sino precisamente de que necesitamos conocer todo lo negativo que se dice de nuestras propuestas, de nuestros modelos, de nuestros sistemas. Utilizan argumentos. A veces lo que utilizan es la absoluta ignorancia o desconocimiento, y cuando se habla sin saber, pues naturalmente se puede decir cualquier cosa. Ustedes lo entienden. Miren, simplemente con esto termino la presentación. Les planteo aquí un cuadro que ni siquiera me voy a parar a detenerme en los distintos apartados, de una selección. Ayer les hice mención a algunos de ellos en la conferencia general que impartí. Estas cosas se dicen de nosotros, de esta modalidad. Seleccionen ustedes, profundicen en algunas de ellas. Yo les espero que me digan, que aprieten en el sentido de decir y además, y es que me quiero referir a esta que usted ha propuesto ahí con estas dos palabras o con esta frase: no tenemos calidad. Esto es una educación de segunda categoría. No sirve, y mucho menos no sirve en la universidad para que podamos, entre comillas, producir profesionales de primer nivel, licenciados, graduados, maestros, doctores. No se puede hacer con sistemas a distancia. Y muchísimo menos cuando estamos refiriéndonos a estudios o a carreras que precisan de ciertas realizaciones prácticas. Bueno, yo espero que... A ver, las intervenciones no se trata de que ustedes me pregunten. Bueno, si alguien quiere preguntar, que pregunte, y yo le responderé si sé la respuesta. Si no sé la respuesta, pues le voy a decir tranquilamente que no me la sé, sin problema ninguno. De lo que se trata es de que aporten ustedes, es decir, que podamos entre todos enriquecer el debate. Es posible que yo en algunas cuestiones no tenga respuesta, pero probablemente alguien de la sala virtual, esta en la que estamos, sí pueda tener respuesta. Bien, pues creo que en principio lo dejamos ahí. En este momento vamos a dar la palabra a doña Iliana Salas. Ella es la directora de la Dirección de Producción de Materiales Didácticos. Un gusto que nos acompañe el día de hoy, doña Iliana. Adelante. Gracias, buenos días a todos, buenos días a don Lorenzo y muchísimas gracias también por darnos la oportunidad esta semana de compartir con usted. Agradecerle también a la Maestría en Educación a Distancia y Aprendizaje en Línea, así como al CECET, la oportunidad que nos da de compartir con don Lorenzo. Una de las mayores preocupaciones que tengo yo es, y siempre lo he expresado, es que muchas veces intentamos presencializar la educación a distancia. Y he escuchado de algunos compañeros que dicen, tengo problemas de deserción o de aprobación de la asignatura, entonces voy a dar más tutorías presenciales. Entonces les voy a hacer más ejercicios, casi que ejercicios de repetición y práctica, para que los estudiantes logren comprender los contenidos. Mi percepción es que también la formación docente está careciendo de una comprensión sobre el modelo, sobre todas las variables que juegan, ¿verdad? Y con ese estudiante en su contexto, en su casa, cómo debemos tratarlo, cómo deben ser las indicaciones, cómo debemos apoyarlo a través de los diferentes medios. Entonces, creo que la formación docente es vital para poder comprender el modelo y para poder cambiar muchas de las cosas que hacemos desde la presencialidad, porque tratan de casi que trasladar la presencialidad simplemente digitalizando contenidos o digitalizando algunos procesos, pero creo que también tenemos que entender el modelo al estudiante en su contexto para poder desde la educación a distancia, desde los principios de educación a distancia, brindar mayores oportunidades. Por ejemplo, uno de los principios es la autonomía, el aprender a aprender, el tratarlos como personas adultas, ¿verdad? Y no hacer un camino muy direccionado. Usted ayer hablaba mucho de la flexibilidad y creo que también a veces tratamos de direccionar tanto que se cierra la flexibilidad por completo. Entonces,
Para mí es vital la formación docente y una comprensión del modelo, porque también los modelos que emulamos son los que conocemos por tradición y fuimos formados en modelos presenciales la mayoría de nosotros. Solo cuando llegamos a la universidad, algunos fuimos formados en modelos a distancia y bueno, hemos visto modelos. Y también la otra cosa que creo que es un error es pensar que la educación presencial, por el simple hecho de ser presencial, es buena. Yo tuve muchísimos profesores en el colegio, en la universidad, que nunca se me olvidó una vez en la universidad que yo dije, dejo de ir a la clase que por dicha no era obligatoria, me compro el libro y estudio en mi casa porque aprovecho más esas 4 o 3 horas en mi casa sola con el libro que sentada en un pupitre escuchando a un profesor que al final de cuentas no le comprendía y no lograba avanzar en los contenidos. Entonces es muy relativo pensar que porque es presencial es bueno. Tampoco podemos decir que porque es a distancia es bueno, porque también vamos a tener profesores de profesores y planificaciones curriculares de planificaciones curriculares. O sea, eso va a depender mucho de la comprensión del modelo, de los principios que nos rigen y tratar de hacerlo realidad en los contextos que diseñemos, sobre todo en los contextos virtuales. Muchísimas gracias. Wendy, ¿intervengo o dejamos otras intervenciones? ¿Cómo pretendes mejor? Si gusta, puede contestarle a doña Ileana, no hay problema. De acuerdo, muchas gracias a doña Ileana. Claro, ha planteado una serie de temas muy importantes, interesantes. Voy a tratar simplemente de reforzar, un poco siguiendo el esquema que yo he pretendido dar al conversatorio, de que usted ha insistido en, bueno, como íbamos a ver las resistencias, los ataques, las flaquezas, las debilidades, usted ha destacado algunas muy potentes. Ha hablado de presencializar la educación a distancia. Mire, vamos a tener un conversatorio precisamente sobre la tutoría, ¿no? El afán, en muchos casos, de hacer tutorías y de aumentar el planteamiento presencial en esas tutorías, la clase presencial en esas tutorías. Pero es que además ha dado la circunstancia del hecho de presencializar esta educación a distancia, y esto ha ocurrido en los confinamientos, en todas las situaciones estas de cierre de los centros educativos. Lo que se ha tratado es de reproducir el sistema presencial con una conexión en línea donde se hacía virtualmente lo mismo que se hacía presencialmente. Sería una forma de presencializar. Le decimos, oiga, y eso es educación a distancia, esto ya lo hacemos en la presencialidad. Es decir, que realmente es un elemento negativo que va en argumento negativo que nosotros debemos conocer. Ha hablado de que de otra flaqueza, de que no se entiende el modelo, pero no es que no se entienda fuera de la UNED de Costa Rica o fuera de la UNED de España, es que muchos componentes, miembros de la UNED de Costa Rica o de la UNED de España no llegan o no llegamos a entender adecuadamente el modelo educativo a distancia. Y como somos profesores universitarios y somos muy inteligentes, muy capacitados, muy listos, no aceptamos, nuestra formación habitualmente, normalmente ha sido presencial, no aceptamos que nos vengan a dar lecciones de cómo mejor llevar a cabo un modelo de educación a distancia. Hace falta, evidentemente, pero eso estaría para el siguiente capítulo, la formación de docentes. Bien, insistimos en el modelo de flexibilidad y claro, algo que eso nos puede atacar es que ustedes no son flexibles. En la línea de lo que usted, el planteamiento que usted ha desarrollado, es que ustedes no aportan flexibilidad en sus modelos. Son modelos tremendamente rígidos, tremendamente cuadriculados. Ahí quedan elementos que aumentan este cuadro que naturalmente yo les daba a ustedes al finalizar el bloque este. Adelante, Wendy. Gracias, don Lorenzo. Le vamos a dar la palabra a Luis Bonilla. Adelante, Luis, por favor, se presenta. Muy buenos días, don Lorenzo, profesoras, compañeros. Luis Carlos Bonilla, soy estudiante de la maestría, estamos empezando. Ahora que usted nos permite ser abogados del diablo, me surgen algunas cuestiones que en la práctica como docente, que tengo ya 10 años de ejercer la docencia en la UNED, nos ha saltado. Una cuestión es
que se afirma así de manera rotunda que la mayoría de personas no tienen las habilidades necesarias para afrontar este tipo de educación. Que después de estar inmersos tantísimos años en un sistema de educación presencial en preescolar, primaria, secundaria, incluso la secundaria, la universitaria, hacer este traslado es casi que imposible. Entonces, es una de las críticas constantes que se presentan. Incluso, ahora que usted señalaba y doña Eliana señalaban, el tema de tratar de hacer presencial lo que es a distancia, es recurrente incluso desde la experiencia propia que se nos diga, bueno, si los estudiantes en la tutoría no les formulan preguntas, den una clase magistral como cualquier otra. Entonces, ahí estamos en ese problema de que de alguna manera la misma institucionalidad donde estamos insertos nos estimula o nos potencia a tratar de hacer ese traslape, digamos así, de que volver presencial lo que en realidad en principio no debería serlo. Muchas gracias, esa sería mi intervención. Gracias, Luis. Bueno, y muchos éxitos en esa maestría que hoy también estamos de alguna manera celebrando. Muchos éxitos. Sí, evidentemente, es profundizar en el argumento que antes se planteaba. No existen, se achaca que no existen, o nos enfrentamos a la realidad de que no existen las habilidades necesarias para incurrir de lleno y con cierto éxito en una educación a distancia de corte digital. Si no existen habilidades digitales, si no se tienen competencias digitales mínimas, el fracaso está casi cantado. Y en muchos casos por la edad, y la edad no debería ser traba. Me da la impresión de que yo tengo ya cierta edad y no tengo especiales trabas para manejarme con las tecnologías. Es decir, que las trabas digitales de aquellos docentes que ya tienen cierta edad, que dicen, a mí esto ya me queda lejos, yo ya no voy a... No, no es pretexto. Yo creo que las instituciones tienen que empujar, tienen que, permítanme, obligar a que sus docentes adquieran esas habilidades mínimas y sigan los cursos, sigan los procesos de formación. Es decir, pero la realidad, querido Luis, es que efectivamente en muchos casos, el profesor presencial, usted, yo mismo, que hemos sido en nuestro momento profesores presenciales, no podemos saltar al vacío de impartir una docencia digital sin unos conocimientos, sin unas habilidades, sin una preparación previa. Ahí quedamos. Muy bien, ahora gracias, don Lorenzo. Don Gilbert nos va a realizar otra pregunta. Adelante, Gilbert. Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo a don Lorenzo, un saludo a doña Eliana y, por supuesto, un saludo fraterno a las compañeras y los compañeros y a Wendy también. Muchas gracias por facilitar este espacio. Básicamente, lo que yo quería acotar un poco en esta línea de discusión que se ha abierto es también el efecto de la percepción social en torno a la educación a distancia que hay. Digo esto pensando, por ejemplo, que a veces uno recibe algunos lamentables mensajes de parte de estudiantes incluso que están inscritos en la UNED de Costa Rica, que entienden un poco como que la educación a distancia es de la opción que quedó después de haber intentado ingresar a otros sistemas presenciales. No son pocos los estudiantes que arriban a la UNED después de haber intentado ingresar, por ejemplo, a sistemas como el de la UCR, la Universidad Nacional, etc. Y creo que eso va generando, digámoslo así, una especie de sedimento de valoración un tanto, no sé si negativa, pero un tanto peyorativa hacia todo lo que tiene que ver con la educación a distancia, ¿verdad? Como se diría acá popularmente, la educación a distancia es a lo que acudo porque ya no me quedo de otra. Entonces, creo que eso también a veces se traslada un poco bajo la forma de una especie de currículum oculto a lo que sucede en los escenarios de la educación a distancia en Costa Rica, que es un poco, bueno, lo que señalaba Luis Carlos, lo que está, por supuesto, señalando don Lorenzo, lo que señalaba doña Liliana.
en relación con esos dilemas que uno se encuentra a veces que tienen que ver incluso con la manera como uno socialmente ha crecido dentro de un sistema presencial y en donde, por ejemplo, toda esa valoración, digámoslo así, relativamente peyorativa de lo que es la educación a distancia, comienza a revelarse en los espacios en donde ya se comparten con estudiantes desde los medios digitales, cuando incluso se comparte con colegas de otras universidades, ¿verdad? Que a veces como que miran con cierto recelo todo lo que tenga que ver con la educación a distancia. Entonces, básicamente mi intervención es esa, ¿verdad? Señalar un poco ahí también el rol que juega la percepción social que hay en torno a los sistemas de educación a distancia y particularmente aquí en Costa Rica con la Universidad Estatal a Distancia, que yo sigo pensando que goza no de un apoyo o de una percepción tan positiva como los otros sistemas. Y bueno, eso tal vez diga un poco de lo que la UNED misma tendría que hacer también para como parte de su proyección en otros espacios sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilbert. Bueno, es que usted ha mostrado una realidad tremendamente clara y, por desgracia, muy presente. Es la percepción social. Esto nos hace mucho daño. Es la percepción social. Lo que sucede es que esa percepción social nos la hemos ganado. A ver, ¿cómo utilizo esa primera persona del plural? Nos la hemos ganado. Diríamos, nos la hemos ganado toda esa inmensidad de profesionales que tratamos de hacer educación a distancia, porque propuestas de calidad de educación a distancia hay gran cantidad de ellas, pero propuestas de escasa calidad en educación a distancia, por desgracia, también hay mucha cantidad. Lo que sucede es que se vienen a fijar en esas experiencias negativas. Lo que sucede es que no existen los apoyos de las administraciones públicas, los apoyos políticos necesarios para que la percepción social vaya cambiando. Y lo que sucede es que nosotros desde nuestras instituciones tenemos que hacer un inmenso esfuerzo. Ayer dediqué buena parte de mi conferencia a insistir en esto. Tenemos que hacer inmensos esfuerzos por describir, por demostrar, por investigar, por probar, por contrastar que estos modelos son capaces, que estos modelos pueden ser de calidad. ¿Qué sucede, mi querido Gilbert? Pues que, como usted bien ha señalado, que si a la UNED de Costa Rica, a la carrera o a los estudios de administración o de economía o de psicología, de las carreras, estudios que tengan ustedes, acuden estudiantes ya rebotados porque no han podido entrar en otras instituciones, puede darse el caso, permítanme que generalice, que pudieran estar ahí los peores aspirantes, es decir, los que no tuvieron nivel para acceder a otras universidades presenciales. Esto es un hándicap. Si esta situación realmente es así, hay que revertirla. En primer lugar, revertirla ofreciendo calidad a esos estudiantes que nos han llegado. Porque de entre esos estudiantes tenemos capacidad para motivarles y para sacar lo mejor de ellos. Y para que puedan mostrar a la sociedad que esos estudiantes de los que se esperaba menos, este sistema, esta modalidad, ha sido capaz de sacar lo mejor de ellos y ofrecer precisamente a esa sociedad un producto, permítanme la expresión, de auténtica calidad que pueda servir, en este caso, a la sociedad costarricense. O sea, a mí me parece que el esfuerzo brutal tiene que ser por nuestra parte, por nuestras instituciones, y sobre todo por parte de las instituciones más representativas. Sí, yo le hablo desde la UNED de España, como institución más representativa de educación a distancia en España, y ustedes me hablan desde la UNED de Costa Rica como una institución representativa no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina. Entonces, el esfuerzo tiene que estar ahí, para que pasado mañana, pues vengan
bueno, la realidad es esa, por descontado, no solamente llegan estudiantes con bajo nivel, seguro que en la UNED de Costa Rica llegan excelentes estudiantes también, pero bueno, estábamos generalizando, evidentemente, a la UNED de España llegan excelentes, bueno, hay unos profesionales excelentes que desde el principio ya se les ve venir y que van a ser unos licenciados, unos graduados, unos magísteres, unos maestros, unos doctores de primer nivel, como además ya se demuestra, una institución que ya tiene tantos años como la UNED de España ha ofrecido a la sociedad española profesionales de primerísimo nivel y que ahora mismo están desempeñando puestos de gran nivel en las instituciones, tanto oficiales, públicas, privadas, empresas, organizaciones. Ahí está la UNED de España. Y seguro que lo mismo sucede en trabajos que conozco, algunos de ellos que ustedes han llevado a cabo desde la UNED de Costa Rica. Pero la realidad sí es esa y la tenemos que combatir. Entonces, a esto les animo, evidentemente. Muchas gracias, don Lorenzo. Y la última pregunta de este primer bloque está a cargo de Ana, pero espere porque hay dos Anas, de Ana Navarro. Adelante, Ana, por favor, se presenta. Buenos días, doctor, compañeros y compañeras. Mi nombre es Ana Navarro, estudiante de la maestría. Doctor, leí un artículo de Barberá que decía que los mismos distractores o detractores de la educación a distancia, personas e instituciones que ponían en duda la validez y la calidad, ahora invierten recursos y esfuerzos en su desarrollo. Probablemente se ha potencializado ahora en el contexto de la pandemia. Desde su punto de vista, ¿cuál es el rol de la investigación en la educación a distancia para poder asegurar la calidad o validar esta calidad de la educación? Gracias. Muchas gracias, Ana. Me alegro que me haga un planteamiento de la doctora Barberá, es buena amiga y además precisamente me va a coordinar junto con Cristóbal Suárez el próximo monográfico de la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que precisamente hablará sobre evaluación digital y digitalización de la evaluación. Puede ser un tema apasionante. Este es el futuro monográfico que precisamente Elena Barberá va a coordinar. Bien, el planteamiento que me hace precisamente en los bloques que yo he ido publicando, en esos artículos de divulgación que se leyeron antes en mi currículum, que no son de alguna manera artículos publicados en revistas científicas, sino en blog, por ejemplo, en el blog mío de contextos universitarios, yo he dedicado más de 70 entradas precisamente a la pandemia, al confinamiento, a todo lo que produce esta situación de emergencia a la que nos hemos visto sometidos prácticamente en todo el mundo. Y hay una de las entradas, yo le invito a consultarla, que precisamente se refiere a este planteamiento que usted está haciendo. Detractores de la educación a distancia los ha habido. Bueno, y hay un artículo mío en la RIED, en la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que puede usted consultar en el apartado de preprint, porque todavía no está publicado definitivamente. Se publicará definitivamente quizás dentro de 15 días o así, pero que ya está publicado tal como va a salir, y que precisamente hago referencia a las situaciones de preconfinamiento. ¿Qué se hablaba y qué se decía de la educación a distancia antes del confinamiento? Sobre todo esos detractores que nos ponían, diríamos en España con expresión castúa, nos ponían a caldo, de vuelta y media, a los que hacíamos educación a distancia, a todo lo que suponía la educación a distancia. Y muchos de ellos, bueno, algunos de ellos, tras el confinamiento, siguen rebatiendo la educación a distancia y quizás se han convencido más de lo mala que es la educación a distancia. Quizás porque ellos lo hicieron muy mal, quizás. Pero se da la circunstancia de que ha habido bastantes que incluso se han puesto a escribir en Internet las bondades de la educación a distancia, defendiendo estos procesos, las maravillas de estas propuestas, se han convencido. Algunos incluso han empezado a investigar en pro de estas metodologías, de estas modalidades. Bienvenidos sean, pero algunos un poco como profetas. Yo digo por ahí en algún escrito que así como la conversión de San Pablo cuando cayó del caballo, ¿verdad? Claro, pero ahí había inspiración divina. En este caso no creo que haya inspiración divina en estos nuevos conversos que algunos de ellos han empezado a vender a través de publicaciones y en Internet lo que antes ayer estaban diciendo que era un auténtico desastre. En fin, tenemos que ir en la línea de la investigación, en la línea de acoger y atraer
todas las buenas aportaciones que vengan de colegas que antes atacaban a la educación a distancia, ahora aplauden a la educación a distancia, bienvenidos sean y que sirvan para fortalecer este sistema y para de alguna manera ir cambiando esas percepciones a las que antes Gilbert se refería en su planteamiento. Muy bien, es hora de que avancemos al segundo bloque de este conversatorio, que don Lorenzo lo ha titulado Gestionar los requerimientos mínimos para la calidad. Iniciamos entonces desde la presentación de don Lorenzo del tema. Gracias. Muchas gracias, Wendy. Pues vamos allá. Habíamos terminado aquí el anterior bloque y ahora iríamos. Verán ustedes que estos eran los ataques. Estos eran los ataques. Bueno, pues intentaríamos ahora ir a las respuestas. ¿Con qué requerimientos mínimos nosotros podemos responder a esto? ¿Cuáles serían las respuestas a todo este catálogo de ataques, a todo este catálogo de, podríamos decir en algún caso, improperios, que en muchos casos proceden de la ignorancia, en otros casos sí, que tienen parte de razón porque forman parte de las debilidades de estos procesos educativos no presenciales? ¿Cómo podríamos responder a estos ataques que les he planteado y a otros que las 4 intervenciones que ha habido han profundizado? ¿Cómo podríamos hacerlo a todos estos? Bueno, miren ustedes, al final de los recuadros estos, verán ustedes que hay en otro color lo de la buena educación presencial frente a la mala educación a distancia. Diríamos, así cualquiera. Si usted me está comparando procesos educativos de excelentes centros presenciales que hay en el mundo, con excelentes profesores presenciales que hay en el mundo, con excelentes clases presenciales que se desarrollan en centros de todo el mundo, y me los compara con esos desastres auténticos que hay de propuestas que llaman de educación a distancia. Aquí en España en algún caso le llamamos a veces chiringuitos. Los chiringuitos son establecimientos de playa. Se hablaba esto, un compañero mío siempre insistía mucho en lo de los chiringuitos. Montan un chiringuito, permítanme la expresión, montan un espacio de 3 habitaciones lleno de computadoras, lleno de... Aquello le ponen el nombre de una universidad no sé qué, privada, con el nombre en inglés, si puede ser, que todavía de alguna manera pega más, y lo que están ofreciendo es basura educativa. Estos que montan estos tingladillos de poca monta y que quizás no son inspeccionados suficientemente por las administraciones públicas. Claro, si estamos comparando esa buena educación presencial con esta mala educación a distancia, evidentemente no hay más que hablar. ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no comparamos las buenas experiencias, las buenas prácticas de educación a distancia con las malas prácticas de centros presenciales, que lo que ofrecen son malas prácticas educativas, de colegas presenciales, que de alguna manera dejan mucho que desear? Y de esto hemos vivido todos como estudiantes que hemos sido, incluso como profesores, ciertos colegas que miramos con el rabillo del ojo de otras instituciones o de las nuestras propias. En fin, ahí queda la cuestión. ¿Cómo podemos responder? Yo les diría ahora, en las intervenciones, yo les pediría que esos cuadros que yo les he mostrado en la diapositiva anterior y a las aportaciones que han hecho colegas en sus intervenciones, traten de darles respuesta, sobre todo a las más destacadas. Recojan ustedes de esta propuesta que les hago aquí 1, 2, 3, a las que quieran responder. Es decir, es que esto no tiene ni pie ni cabeza y sin embargo en Costa Rica tiene mucha fuerza. Esto, como os he dicho, las intervenciones de los colegas han destacado 2, 3, 4 que tienen, parece ser, mucha fuerza en Costa Rica. ¿Cómo podemos responder a eso? ¿Lo hacen por ignorancia o no? Es que en realidad tienen parte de razón. Veamos, respondamos con esos requerimientos mínimos. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos? Podríamos ofrecer y ampliar esos requerimientos mucho más. Y si ahora hiciésemos con el grupo que está escuchando una especie de brainstorming, de tormenta de ideas, saldrían muchísimos más requerimientos. Yo les he seleccionado solamente estos. Contenidos de calidad, tutorías interactivas llevadas a cabo por profesionales de altísimo nivel, sistemas de comunicación, de diálogo, de interacción de primer nivel, diálogos de todo tipo. Si quieren ustedes, ahora hablamos de los tipos de diálogos.
En cuarto lugar, soporte de una organización, de una gestión, de un liderazgo. Y en quinto lugar, tecnologías, sistemas de mediación. En quinto lugar, he puesto esto, porque la tecnología, al hilo de alguna pregunta que también se me hizo de las que hicieron ustedes antes de esta sesión, nunca serán garantía de éxito por sí solas. Las tecnologías, bien aplicadas, sí, pero nunca ellas solas como garantía de éxito. Y en sexto lugar, no por ser el último, sino como abarcador, ven ustedes abajo, pedagogía, didáctica, principios pedagógicos, bases metodológicas, que debe englobar precisamente a todos esos otros apartados. Bueno, no vamos a perdón, a ver. Bueno, no vamos a entrar en los detalles, yo prefiero que ustedes planteen las cuestiones y si acaso a lo mejor si hay alguna pregunta que yo pueda tener más desarrollada por darles un flash con alguna presentación de las que tengo preparadas en caso de que hubiese cuestiones en ese sentido, yo se la presento y si no, pues nada, establecemos el diálogo como ha sido hasta ahora. Prefiero hablar menos y darle más opción a que ustedes puedan intervenir. Adelante, Wendy. Excelente, don Lorenzo. Ahora tenemos a la señora Ana Barquero para realizar la siguiente pregunta. Adelante, Ana. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Don Lorenzo, mil gracias por la oportunidad. Enlazando su conferencia de ayer, hablaba usted de los 10 retos finales de la educación diferenciada en 3 grandes ámbitos, el macro, el meso y el micro. Y cuando esto lo enlazo hoy con los requerimientos... Me llega mal el sonido, perdón. Debe haber algún micrófono por ahí que se acopla. Vamos a cambiar de micrófono. A ver si aquí me oyen mejor. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, gracias. Decía agradecer la oportunidad a don Lorenzo y que el día de ayer, escuchando su conferencia, cuando hablaba de los 10 retos finales de la educación diferenciada en los 3 grandes ámbitos, lo enlazo hoy con los requerimientos mínimos y me gustaría escuchar su aporte, que inclusive lo destacó en rojo, sobre la personalización de la educación. Y me parece que ahí hay un gran elemento que a veces no se toma en cuenta, la humanización de la gestión que se hace propiamente de la educación diferenciada, a veces de la educación a distancia. A veces pensamos en la planificación, en los métodos, en las estrategias y olvidamos cómo atender a esos, digamos, elementos receptores que al fin y al cabo son personas con necesidades diversos que no se les puede excluir bajo ningún concepto. Entonces, si pudiera hacernos referencia sobre ese concepto de personalización en la educación diferenciada, que muchas veces he escuchado decir que eso es misión imposible bajo este proceso de educación. Le agradezco sobremanera. Gracias. Don Lorenzo. Muchas gracias, Ana. Voy a aprovechar, perdón, don Lorenzo, voy a aprovechar porque tenemos también una pregunta del público que está viendo la transmisión y se relaciona mucho con lo que nos está diciendo Ana, entonces podríamos aprovechar. Nos dice Ana Catalina Montenegro, ¿cómo hacemos para asegurar la accesibilidad y reducir los costos para las personas estudiantes en un contexto de menor inversión estatal sin sacrificar la personalización y la calidad? Que creo que se asocia bastante bien con lo que nos plantea doña Ana Barquero. Muchas gracias. Sí, gracias a las dos Anas. Ya llevamos 3 Anas, es abundante el nombre de Ana, un nombre precioso, por cierto. Hablaba Ana Barquero de la personalización como elemento sustancial que deberíamos destacar. Efectivamente, yo llevo bastante tiempo, hablaba siempre del diálogo didáctico mediado al que haremos referencia probablemente el próximo día, en fin, porque el diálogo didáctico mediado al que hice referencia ayer es que se acopla a todas las situaciones, a todas las circunstancias que podemos hablar referidas a la educación a distancia, cuando se trata de proceso educativo, ¿no? Estamos hablando de economía de la educación, por ejemplo, ¿no? Bueno, la personalización. Desde el mismo momento en que
nosotros a los estudiantes los consideremos como números y no como personas, estamos perdiendo. Yo tengo también otro artículo de estos. Decía ayer que suelo escribir en la revista Riez, en los últimos años, el primer artículo de cada número es un artículo editorial. Yo les invito a echarles un vistazo a esos artículos porque pueden dar pistas también, pues un poco de mi forma de pensar sobre estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de personalización, de no tratar a los estudiantes como número, sino como personas, si no lo hacemos así, perdemos la visión de educación. A mí me sigue gustando llamar a esto que hacemos educación a distancia con la connotación ahora de la digitalización, de la virtualidad, de todo el mundo electrónico que nos rodea, de la digitalización, en definitiva. Educación a distancia, educación, y si es educación, hay enseñanza, hay aprendizaje. Si hay educación, mis queridos amigos, estamos hablando de que ese aprendizaje que se adquiere a través de la enseñanza y de la instrucción de los docentes es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de uno que fue mi maestro, el doctor Ricardo Marín Ibáñez, son aprendizajes valiosos. Y cuando los aprendizajes no son valiosos, no estamos educando. Estaremos enseñando a robar, por ejemplo. ¿Usted enseña? Está enseñando cómo se roba mejor, cómo se hace un determinado robo en una circunstancia determinada. No podrá usted decirme que está educando. Educación. Y la educación conlleva la personalización. Y si usted me dice que por estos sistemas no se puede llegar a personalizar, aquí hay que dar argumentos. Por supuesto que se puede llegar a personalizar. ¿Es que se personaliza mejor en aquellas aulas masificadas de los centros presenciales? Es que podríamos hablar de esa mala educación presencial, porque no se puede personalizar, no puede usted llegar. Usted llega al aula, en el aula hay 50, 60, 100 estudiantes, vaya usted a saber. Usted imparte su docencia excelentemente, porque usted es un expositor extraordinario, y el Pepito Pérez que está sentado en la cuarta fila o en el quinto pupitre, usted está conociendo, usted sabe cuáles son sus intereses, usted puede responder a sus dudas, a sus preguntas, a sus cuestionamientos. Pues mire, mi querido amigo, con esos 100 estudiantes, ya digo, aquí no podemos hablar, incluso el día que voy a hablar de la tutoría tampoco puedo referirme a esto, porque siempre la pregunta es ¿cuántos números de estudiantes por profesor? Esta es una pregunta que no tiene respuesta como no se conozca el contexto. Es decir, ¿cuántas horas dedica el profesor a esos estudiantes? El profesor a distancia, a esos estudiantes. No tiene nada que ver, es 1 hora a la semana. No, mire usted, es 1 hora cada día de la semana. Son 2 horas cada día de la semana. Usted no puede llegar a ese Pepito Pérez que estaba sentado en el quinto pupitre de la tercera fila en educación a distancia, que le ha planteado una cuestión en el foro, o a través del chat, o a través del correo electrónico, o a través de una intervención de los múltiples tipos y formas que hay en los sistemas a distancia, y que usted como profesor a distancia debe responderle, según los protocolos que tengan establecidos en la institución. Ahí sí cabe esa personalización. Usted está detectando los intereses, los problemas, las dificultades que tiene este individuo llamado Pepito Pérez. Y ahora, mi querido amigo, es que además tenemos unos sistemas digitales que nos permiten registrar absolutamente todo. Usted no puede registrar la conversación que ha tenido Pepito Pérez en la cafetería con sus amigos. Conversación, digo, académica, ¿no? No me estoy refiriendo a otro tipo de cuestiones. Usted la puede presenciar, pero sí puede, sin embargo, indagar en las intervenciones en los foros, en los debates abiertos, o si tiene usted un foro denominado, que en muchas plataformas lo denominan así, cafetería, lugar de encuentro, donde los estudiantes se cuentan prácticamente de todos, con cierta libertad, o ya se hace esto en las redes sociales, si se puede tener acceso a esas redes sociales que los estudiantes organizan por sí mismos. Es decir, la posibilidad de conocer la cantidad de registros, este estudiante consulta o no consulta los documentos que hay.
Esto lo puede usted saber. Usted de Pepito Pérez en el presencial no puede saber. Usted examinará y le suspenderá porque Pepito Pérez no ha respondido a sus cuestiones. Suspenso, se acabó, no promociona. Pero en el otro caso quizás puede usted llegar a ayudar mucho antes. Y ya termino. Si a esto le agregamos todos los registros que hay, que es otra cuestión que me está inquietando, y perdonen ustedes que haga tantas referencias a la revista Riez, es que el número que está actualmente en vigor, enseguida va a ser sustituido por el nuevo, que va a salir enseguida, se denomina Analíticas de Aprendizajes y Educación basada en datos. Es decir, las posibilidades, les invito, ahí hay algunos artículos que pueden ser interesantes, las posibilidades que hay con Internet, con los registros, con los datos que se pueden manejar, que se pueden utilizar para adaptar las enseñanzas, para adaptar nuestro trabajo, para detectar las lagunas, para conocer a los estudiantes, para saber de las debilidades grupales, dónde están los problemas, cuáles son las dificultades. Y esta analítica de aprendizajes cada vez va avanzando más. Esta educación basada en datos que nos permiten precisamente las tecnologías en el formato presencial no te lo van a permitir, es muy complicado. Se pueden hacer y hay experiencias al respecto, que yo no me voy a extender en ellas, pero en los formatos digitales esto está cantado, porque es que nos lo da la propia red, nos lo dan los propios sistemas digitales. En fin, amigos, que yo creo que este argumento lo podemos rebatir de forma contundente y clara. Bueno, perdón, la otra Ana, no recuerdo el apellido, que lo ha hecho en la distancia, hablaba de la accesibilidad, de los costos. Claro, efectivamente, decimos, bueno, si entran muchos, esto se masifica, los costos se hacen más económicos. Si entran pocos, los costos son más elevados. ¿Cómo manejamos esto? Claro, este es un gran dilema, habríamos o dilemas de la calidad. Masificación, personalización. Evidentemente, mientras más estudiantes tengamos en nuestras aulas virtuales, más difícil es llegar a la personalización. Lo que no cabe duda es que llegaremos mejor si esos mismos estudiantes estuviesen en contextos presenciales. Llegaríamos mejor por lo que les he indicado antes de las posibilidades inmensas que nos brindan las tecnologías para los registros, para los análisis de datos, etc. Muchas gracias, don Lorenzo. Vamos a hacer 2 preguntas más para este bloque y ahora le cedo la palabra a la doctora Jenny Seas. Un gusto que esté el día de hoy con nosotros, doña Jenny. Adelante. Buenos días. Un cordial saludo para todas y todos. Un afectuoso saludo también para don Lorenzo. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia. A mí me gustaría que introduzca don Lorenzo el tema de la innovación. Nosotros hemos intentado desde la UNED construir en torno a la innovación en educación, en relación con la innovación tecnológica que desafía a la educación en este momento en general, pero que ha sido parte de la gestión de la educación a distancia, siempre ha estado de la mano de la tecnología educativa. Innovación en el términos de didáctica, también innovación en términos de entrega y gestión de la docencia. Consideramos una innovación social por la población a la que accede a los modelos, a las opciones de educación a distancia. Y por ello, el tema de la innovación en la gestión es fundamental, porque englobaría todas esas opciones de innovación que tiene la educación a distancia. Y en ese sentido, desde su experiencia, en el conocimiento que tiene de diferentes modelos de hacer educación a distancia, podríamos hablar de unos requisitos mínimos. Sin embargo, esos requisitos mínimos no son los que consideran las agencias evaluadoras de la calidad, sino a lo largo de la historia de la evaluación de las universidades, de la evaluación de programas educativos, tal como usted lo señaló ayer en la conferencia, las instituciones y los modelos de educación a distancia más bien reciben
o sus formas de evaluación o sus instrumentos de evaluación cubren mayor cantidad de criterios. O sea, se evalúa más, existen mayor número de instrumentos de evaluación para la educación a distancia que para la educación presencial. Esa experiencia la tuvimos en Costa Rica y yo creo que se replica en diferentes países, donde al someter programas a evaluación de la calidad se cargan de indicadores y de criterios que no se suelen aplicar a la educación presencial. Entonces, ahí vemos una diferencia en torno a lo que se espera de la gestión y del servicio y de la formación universitaria. Entonces, sí me gustaría, don Lorenzo, que se refiera a la innovación en la gestión, la innovación que implica la gestión de la educación a distancia. Muchas gracias, Jenny. Bueno, ha hecho una exposición amplia en todo lo referido a la innovación. Claro, innovación, querríamos decir que la educación a distancia en sí es una innovación, fue una innovación en su momento. Hoy día ya es menos innovación, lógicamente, porque los procesos disruptores, cuando se asientan, bueno, ya dejan de ser innovadores, ¿no? Se pueden ir innovando, reciclando progresivamente, ¿no? Pero de alguna manera esas disrupciones que surgen cuando de alguna manera un servicio llega a sustituir a otro, si no totalmente, como en este caso, que nunca se pretende que sea totalmente. Yo ayer hablaba de que la educación a distancia no pretende sustituir a la presencial, sino de alguna manera además de la presencial. Es una alternativa que se tiene para muchos grupos sociales, para muchas poblaciones que pueden acudir a estos servicios. En sí, como digo, ha sido una innovación y en sí la educación a distancia ha pretendido siempre ser innovadora, o al menos diríamos, los buenos conocedores de estos sistemas, que siempre ha sido más innovadora que los formatos presenciales. Es decir, en la educación a distancia no ha costado absolutamente nada ir integrando todos los progresos tecnológicos a su hacer educativo. Es decir, mire usted, teníamos el teléfono, pues se echó mano del teléfono, teníamos el fax, se echó mano del fax, teníamos la radio, allá va la radio, teníamos la televisión, teníamos el audio, los casetes, teníamos los CDs, los DVDs, la televisión. Todo eso se fue integrando sin grandes problemas. En universidades que ya tienen muchos años, como la UNED de Costa Rica y la UNED de España, algunos años más, todo esto ha sido, yo lo he vivido, porque diría, iba a decir desgraciadamente, afortunadamente tengo muchos años, porque digo afortunadamente en el sentido de que todavía sigo vivo y sigo dando guerra, ¿verdad?, por estos lares. Bueno, pues realmente he tenido la posibilidad de vivir todo este proceso. Fíjese que le estoy hablando de inicio de los años 70 del siglo pasado, que seguro que muchos de los que me están escuchando ni siquiera habían nacido. Bueno, pues estamos hablando de eso, de lo que ha sido una evolución y una integración inmediata, innovadora de todos esos procesos. Claro, dice usted, con esos requerimientos que usted sugiere, de alguna manera para ofrecer calidad, claro, es que luego las agencias no van a ver esos requerimientos que usted... Claro, pero es que sin esos requerimientos no damos calidad a nuestro servicio. Nuestros aprendizajes no son de calidad. Pues aquí habrá que pelear con las agencias. Ayer creo que lo decía de alguna manera. Mire, cuando las agencias al inicio nos medían que cuántas hectáreas o cuánto terreno teníamos para el desarrollo del deporte en nuestros campus universitarios, pues hombre, mire usted cómo aparecemos en la cola. Dice, ¡hala, la UNED qué mal está esta universidad pequeñita que ha nacido en tal comunidad autónoma! Pues claro, y si usted mide el número de metros cuadrados de las aulas, el número de pupitres, pues evidentemente ahí no tenemos nada que hacer. Es decir, adecúen ustedes los indicadores a lo que son procesos educativos a distancia. Lo que sucede es que en algunos casos, efectivamente lo que usted me indica, no lo hacen todas las agencias, no lo hacen todas las agencias, pero sí que es otro problema. Van a buscar de tal manera dónde pueden estar los resquicios para hacer una evaluación. A ver, si pensamos mal, para hacer una evaluación negativa. Si pensamos bien, para hacer una evaluación mucho más ajustada. Y yo diría, mi querida amiga, que en algún caso nos tendríamos que alegrar de que fuesen rigurosos. ¿Por qué digo esto? Porque instituciones serias, rigurosas, como puede ser la UNED de Costa Rica, la UNED de España, que evidentemente tenemos muchísimo que mejorar. Ustedes y nosotros tenemos muchísimo que mejorar. Faltaría hasta que llegásemos a ser algo que se pareciese a la perfección educativa a la distancia. Pues no está mal que cuando hay
tanta intrusión, tanto intruso, dedicado, antes me refería a esa universidad con 2 salas en un edificio, en un determinado piso, llena de computadoras, y aquello le colocan el nombre de universidad, como digo, si es en inglés todavía puede tener más prestigio. Y no, mire, yo quiero criterios exigentes. Yo quiero que las administraciones públicas propongan criterios exigentes, rigurosos, pero naturalmente que se ajusten a la realidad, que no vayan a buscar lo imposible. Es decir, que no hagan criterios ad hoc para ver si a la UNED de Costa Rica o a esta maestría o a esta licenciatura le podemos dar el negativo, ¿verdad? No, no, no. Criterios que sean generalizables, que sean objetivos, que sean transparentes. Bueno, y aquí no nos queda más que luchar con esas administraciones. Es decir, no nos queda más, mi querida amiga. Es decir, nosotros hemos trabajado mucho en este sentido con nuestras agencias y se logran pues, paso a paso. Antes eran los ejemplos caricaturescos que les he puesto y ahora pues ya no se dan esas circunstancias. Se adaptan mucho más a la realidad. O sea que yo creo que evidentemente hay un elemento fundamental que usted ha hecho mención insistentemente, que es la gestión de los sistemas. En la gestión de los sistemas hace falta liderazgo, hace falta personal capacitado, bien preparado. La UNED de Costa Rica, la UNED de España, la Open University del Reino Unido, la UNA de Venezuela, cualquier universidad del planeta, evidentemente tiene que contar, cuando decimos personal capacitado, cuanto más de líderes. Y líderes no me estoy refiriendo solo al equipo rectoral de la universidad. Los líderes son los líderes de los centros, los líderes de los programas, los líderes de las carreras, los líderes que de alguna manera se empapan, tienen que conocer, tienen que saber el sistema, tienen que estudiar, se tienen que formar para a su vez puedan ser ejemplo, puedan ser incluso formadores de los que vienen detrás. Por descontado, innovación, educación a distancia tiene que ser constante y permanente innovación, pero innovación con garantía. Fíjese, no olvidemos nunca esto, que la innovación debe ser siempre precedida de la investigación. Investigación que desarrollan ustedes, usted, en esa idea que tiene en la cabeza, porque usted claramente es innovadora, porque no le hubiese hecho esta pregunta, esa idea que tiene en la cabeza de desarrollos, de propuestas innovadoras, tiene usted que basarse en experiencias, en prácticas que se han trabajado, que se han investigado, y si no en las suyas propias, que sería lo ideal, en aquellas otras que están publicadas en publicaciones científicas, en revistas científicas, que hay experiencias similares a lo mejor a la que usted quiere desarrollar. Y en esas experiencias tienen un valor inmenso para que usted las pueda aprovechar, las pueda incorporar con los matices que sean necesarios para adecuarlos al contexto, en este sentido, el costarricense, al contexto de su programa, de su curso, de su actuación concreta como docente o como directiva de cualquier programa o curso que puedan ustedes desarrollar en la UNED de Costa Rica. Muchas gracias, don Lorenzo. Para cerrar este bloque, le cedo la palabra a la doctora Yarit Rivera. Adelante. Gracias, Wendy. Don Lorenzo, esta pregunta me la ha hecho llegar uno de los profesores de estadística de los posgrados en educación, el doctor Gravin Villegas. Él consulta qué tan riesgoso es asociar la calidad de la educación a distancia con el rendimiento académico del estudiantado y qué valor tiene la evaluación convencional utilizada en la educación a distancia ante la pandemia. Se tiende a flexibilizar la evaluación del aprendizaje durante la pandemia, y esto un poco refiriéndolo también al contexto de la UNED de España. Él dice que en el caso nuestro, el rendimiento académico, por lo menos en el caso de la UNED Costa Rica, ha cambiado de 65% de aprobación de las asignaturas a un 85%, según los estudios que él ha venido haciendo en estos últimos cuatrimestres. Esa es la pregunta. Bien, muchas gracias, Yarit. Bien, la pregunta es interesantísima y claro, pues bueno, pues proviene, parece ser, de un estadístico que conoce el tema, que trabaja los números, los datos. Claro que es un riesgo, claro, yo ni siquiera lo he querido destacar en los planteamientos que le estoy haciendo. Enfrentar o paralelizar la calidad de un sistema educativo, en este caso a distancia, con las cotas del rendimiento académico y quedarnos en eso, pues a mí no me parece que sea
buena práctica, no me parece que sea buena idea que nos quedemos solamente con rendimiento. Y ustedes, hay que considerarlo. Por ejemplo, si solo nos quedamos con las tasas de rendimiento, ya vamos mal. Quizás habría que considerar otras tasas anteriores, las tasas de presentados, las tasas de aprobados frente a los presentados a examen, las tasas de aprobados frente a los matriculados, la tasa de presentado frente a esos matriculados. Es decir, que existen un gran número de tasas que pueden modular los resultados finales a la hora de tomar una decisión. Porque en realidad cuando realizamos una investigación evaluativa, realmente la hacemos para finalmente tomar una decisión. Lo ideal es, al final, tomar decisiones cuando se trata de evaluar. Pues evidentemente, enfrentar calidad a rendimiento o quedarnos con el indicador de rendimiento, que sería más preciso, para de alguna manera calificar de calidad o de no calidad un programa, un curso, una institución, me parece que andamos mal. Más valor que eso pueden tener los índices de satisfacción. ¿Cuáles son los índices de satisfacción de los egresados de la UNED de Costa Rica? ¿Cuáles son los índices de satisfacción de los entornos de los estudiantes de la UNED de Costa Rica? ¿Cuáles son los índices de satisfacción de los empresarios, de las empresas que contratan a los egresados de la UNED de Costa Rica? ¿Cuál es la satisfacción, la percepción de la que hablamos antes de esa sociedad para valorar índices de calidad? Hay muchos indicadores. Sería largo. Antes se me hacía una pregunta de los indicadores estos que buscan o que rebuscan a ver dónde nos pueden atacar, dónde nos pueden sancionar. Pero realmente hay muchos indicadores que pueden ser válidos para esto. Y después, Yari, me planteabas del mismo profesor una cuestión referida a la evaluación. Claro, respecto a la pandemia, sí, flexibilizar ¿hasta dónde? Hasta hacer aprobaciones que yo no soy partidario de eso, lo siento. Mire usted, es que el confinamiento, es que esto ha sido una desgracia, un desastre brutal. Y a las personas que les ha tocado tan de cerca aquí en España, que lo hemos padecido y estamos padeciéndolo de nuevo en esta segunda jornada de la pandemia, ¿qué podemos pensar cuando a un conocido se le ha muerto el padre o la madre o el hermano? ¿Qué podemos pensar de esas situaciones? Flexibilizamos. La responsabilidad social de la universidad está en garantizar unas cotas mínimas de conocimiento, de saberes, antes de otorgar un título universitario. Es una responsabilidad social, una responsabilidad ante la sociedad. Es que han sufrido mucho. Nos tenemos que adaptar y tenemos que aportar soluciones para aquello que decíamos ayer también y que dice la Agenda 2030. Nadie se quede atrás. Y tenemos que aportar las soluciones más necesarias. Aquí en la UNED de España se peleó muchísimo. Se dedicaron muchísimas horas de muchos profesionales a ver y garantizar los mejores sistemas de evaluación. ¿Que tienen fallo esos sistemas? Naturalmente las soluciones fueron de emergencia también. Las soluciones que se han venido aportando fueron de emergencia. Pero no cabe duda, mis queridos amigos, que la UNED de Costa Rica, la UNED de España, otras instituciones de enseñanza a distancia se adaptaron mucho mejor a la problemática que nos planteó la pandemia, que obviamente los sistemas presenciales, que como digo, a golpe de orden ministerial o de decreto ministerial, de hoy para mañana tuvieron que pasar de un sistema presencial a un sistema a distancia. O sea, flexibilidad sí, pero no precisamente flexibilidad para aprobar o para reprobar, para aprobar o para suspender. Flexibilidad en metodologías, en recursos, en tiempos, en estilos, en espacios, toda la que quepa, todo lo que sea ofrecer posibilidades. Pero al final los niveles, insisto, sobre todo si hablamos de la universidad, no estoy hablando de estudios no universitarios. Aquí tendríamos que hacer otras matizaciones. No estoy hablando de educación infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato. No, estoy hablando de la universidad, donde al final se otorgan los títulos a esos que van a ser los líderes sociales. Creo que tenemos una responsabilidad en este sentido de exigencia y yo, aunque es una opinión, yo sé que hay otras opiniones diferentes a la mía, yo en este sentido seguiría manteniendo una exigencia. Otra cosa es flexibilizar los tiempos, alargar los tiempos, pensar en que si usted ahora mismo no aprueba, puede hacerlo a lo mejor dentro de 2 meses, que yo le propongo otra prueba. Miren ustedes, para esto hay soluciones y naturalmente cabezas pensantes que pueden aportarlas. No se sea rígido, sino que se sea flexible, pero garantizando los mínimos de calidad.
Muchas gracias. Vamos a pasar al tercer y último bloque de este conversatorio que hemos titulado Potenciar y garantizar la calidad. Bien, muchas gracias, Wendy. Vamos a ver, vamos a irnos al bloque tercero y último. Aquí lo tenemos, potenciar y garantizar la calidad. Bueno, miren ustedes, seguimos en la misma línea, obviamente. Está siendo muy rico el debate, las aportaciones, los puntos de interés que ustedes están planteando. En este sentido, nos plantearíamos, por ejemplo, unas estrategias para la mejora, es decir, para ser mejores. Y ser mejores es para ofrecer más calidad, para ser más eficaces, para ser más eficientes. Bueno, ¿cómo podemos mejorar? La pregunta, esta clave que ha ido rondando por distintas intervenciones. La percepción académica, es decir, de nuestros entornos académicos, dentro de la propia universidad y por parte de nuestros colegas de otras universidades presenciales, ¿cómo mejoramos la percepción académica que se tiene sobre nosotros, sobre nuestro sistema, sobre nuestro trabajo en la educación a distancia? ¿Cómo mejorar la percepción social de esa sociedad que de alguna manera es la que nos paga, ¿no? A la que tenemos que servir, a la que tenemos que atender? ¿Cómo mejorar la percepción de los que toman las decisiones, los políticos, los responsables y dirigentes de las administraciones públicas? Atención, ¿cómo mejorar la percepción de la educación a distancia en sistemas digitales, académicas, sociales? Y así que nosotros, una vez que tenemos la solución a cómo mejorar, podamos profundizar en la calidad. Esta sería la pregunta a la que tendríamos que responder. Miren ustedes, a ver si con esto están de acuerdo. ¿Conocemos sobre la educación a distancia digital? Los ataques. Yo les he enumerado hoy un catálogo, habría muchos más. Ustedes han señalado otros. Cuando digo los ataques, estoy refiriéndome también a las debilidades, me estoy refiriendo también a los problemas, a las dificultades que tienen estos sistemas de todo tipo, desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva económica, hasta la perspectiva en sí académica, pedagógica, toda la problemática que subyace a los sistemas no presenciales de enseñanza y aprendizaje. Conocemos sobre nuestros sistemas cuáles son nuestras fortalezas y nos sentimos muy orgullosos de estas fortalezas. Nos sentimos muy orgullosos de ser fuertes, de dar soluciones, de dar respuesta a cantidad de problemas educativos que tiene la sociedad. En mi conferencia de ayer yo hablaba de esto. Las primeras respuestas en los inicios del nacimiento de la educación a distancia fueron valientes, fueron decisivas. Ahí estuvieron. Conocemos fortalezas. ¿Quién puede dudar que eso eran fortalezas de nuestros sistemas educativos a distancia? Fueron fortalezas que dieron soluciones a problemas educativos muy serios de la sociedad, en aquel caso de aquella sociedad, de aquellos tiempos, y en el momento actual, ciertamente, a otras necesidades educativas de la sociedad. Conocemos nuestros argumentos, hemos dado varios. Podríamos alargar y quedarnos hasta el final de los tiempos dando argumentos y argumentos de situaciones que nos han llegado, de preguntas que nos han hecho, de ataques que han hecho al sistema, a los docentes, a los propios estudiantes. Conocemos la literatura científica. De esto hay mucho. De esto hay mucho. Y si leen ustedes y buscan, hay mucho. Yo les he ofrecido en algunas de mis publicaciones mucho de esto. Lo tienen ustedes en algunas presentaciones. Hoy no nos da tiempo a presentarlo porque veo que no nos da tiempo por la hora que es. Bueno, conocemos sobre la educación a distancia digital nuestras respuestas. Que lo pongo en otro color, porque cualesquiera de los que me están escuchando, y si me están escuchando es porque les interesan los temas relacionados con la educación a distancia, seguro que tienen cantidad de respuestas ante todos esos bulos, ante todas esas, cuando son debilidades reales, pues tienen respuesta de que tenemos que mejorar a cuando son problemas. Bueno, pues amigos, si conocemos todo eso, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar? Pues hago como antes. Les pongo aquí un largo catálogo de posibles mejoras. Y como ayer me hablaron de los 10 desafíos y tal, pues hoy le hago 10 propuestas, algunas de ellas relacionadas con lo de ayer. La pedagogía es fundamental. Los principios, sean organizativos, económicos, los contenidos que ofrecemos,
el profesorado, la planificación, los diseños, los liderazgos, la investigación y la evaluación en nuestros sistemas, la innovación, algunas de ellas ya las hemos respondido, ¿verdad? Las resistencias, en el sentido de que hay que vencerlas, resistencias a esos cambios, a esas innovaciones, las tecnologías apropiadas a las diferentes variables curriculares, los sistemas de información y comunicación que tienen que circular constantemente. Esto es, a ver, son cuestiones a las que generalmente no le damos relevancia, no le damos importancia. Por ejemplo, esta última que aparece, información y comunicación. Pero si es que a veces nuestro colega de al lado, el que trabaja en el mismo programa que yo, en la misma, no está al tanto de las innovaciones, de las propuestas de mejora, etcétera, que hace nuestra propia institución, o aquellas que hizo la universidad abierta de no sé dónde, o la universidad a distancia de no sé cuál, que ha tenido un éxito relevante y que muchas de ellas están publicadas en revistas, en publicaciones científicas. ¿Por qué no peleamos por acercarnos a ello? Lo ideal es que nosotros investiguemos para innovar, hacer investigación, hacer evaluación de los propios procesos. No se trata solo de fijarnos exclusivamente en la evaluación de los estudiantes. Nos tenemos que evaluar. Y sí, las agencias de acreditación también nos evalúan, pero es que previamente debería haber evaluaciones internas. Nosotros tenemos que evaluar nuestros procesos, tenemos que evaluar a nuestros docentes, tenemos que evaluar nuestros programas, nuestros diseños, nuestras metodologías, las propuestas de actividades, esa palabra sagrada casi en los procesos educativos y que a veces se olvidan. El aprendizaje se tiene que basar en actividades, en acción, en procesamiento por parte del estudiante. La actividad es fundamental. El principio de la actividad es uno de los principios esenciales, principios pedagógicos que ya surgieron, bueno, a lo largo de la historia de la pedagogía, pero que se enfatizaron mucho en los finales del siglo XIX. La actividad. Y de ahí la importancia y relevancia que en los sistemas a distancia, también en los presenciales, en los sistemas a distancia, tienen las actividades. Que algunos le ponen la E delante, actividades, por aquello de pensar o de decir que estamos hablando de actividades que se hacen en sistemas virtuales. Evidentemente, si estamos manejándonos en sistemas virtuales, en sistemas digitales, no habría que ponerle delante la E. Pues también sería ponerle delante la E a los contenidos, delante la E a cualquier tipo de metodología, delante la E a la evaluación. No, bueno, las actividades como elemento sustancial. Y por descontado, ahí está la evaluación, que también es otro de mis caballos de batalla, que si no hacemos evaluación de calidad, nuestros sistemas se vienen abajo. Nuestros sistemas no pueden soportar una evaluación de escasa calidad. Evaluación de los aprendizajes, ahora me centro en eso. También la integral, general para todos, pero la evaluación de los aprendizajes. El día que aquello se caiga, el día que se detecte que esos sistemas no son rigurosos, no son exigentes, nuestras titulaciones, ahí sí que sí se vienen abajo. Dejan de tener prestigio, en este caso para la sociedad costarricense o para la sociedad española. Por ahora lo dejamos ahí. Muy bien, vamos a cederle la palabra a Alejandra Neira. Adelante. Buenos días, compañeros, compañeras, don Lorenzo. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Ok, gracias. Me quedé pensando un poco respecto de todo lo que ha sucedido durante la pandemia. Cómo los profesores, los maestros, ¿verdad? Me refiero específicamente a las escuelas, se han visto muy apabullados con todo lo que significa este trabajo que han atendido que aprender sobre la marcha, sobre cómo utilizar estas nuevas tecnologías para poder acceder a una educación a distancia. Y la pregunta que quiero un poco reflexionar y ver en lo que piensa usted, muchos académicos han pensado que durante la pandemia, para lo que ya viene, incluso después de la pandemia, en un modelo híbrido, es decir, ocupar tanto educación presencial y educación a distancia. Pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve? Yo creo que va a ser un punto interesante para la educación a distancia este hecho de poder haberse instaurado aquí gracias a la pandemia en eso, ¿verdad? Este punto de la educación a distancia. ¿Cómo lo ve para lo que viene y después de la pandemia, tal vez? Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ay, por Dios, es que ya me pongo pesado con la recomendación. Precisamente en este artículo que está en preprint
Es decir, que, pero ya está, como se va a publicar, y lo tienen ustedes a su disposición en RIED, apartado de preprint, el artículo editorial que habla de COVID-19, preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento en la educación a distancia digital. En el posconfinamiento hago precisamente un desarrollo explícito de todo lo que usted me está preguntando ahora, de la hibridación, de la mixtura, de la combinación. La pandemia ha sido horrorosa, ha sido un desastre mundial, está siendo un desastre mundial, pero evidentemente ante los desastres siempre hay oportunidades. Y aquí han surgido oportunidades. Oportunidades, como decíamos antes, para que detractores de los sistemas estén ahora aplaudiendo. Yo decía que incluso los profesores más detractores de los sistemas a distancia y de las tecnologías, ahora en el post-confinamiento, allá donde se esté produciendo el post-confinamiento, están aprovechando elementos, aplicaciones informáticas que antes nunca jamás pensaron utilizar. Las están incorporando a sus sistemas. Cuanto más aquellos que ya veían en las tecnologías algunos aportes para solucionar ciertos problemas pedagógicos, cuanto más. Y evidentemente todo esto nos lleva a que, habiéndonos cerciorado de los valores que pueden tener aportaciones de sistemas virtuales de enseñanza y aprendizaje, que los podamos incorporar. Miren ustedes, hay investigaciones muy serias sobre la eficacia, sobre la calidad de los sistemas a distancia. Miren, no me voy a detener en ello, pero aunque sea, les voy a mostrar, perdonen un momento, a ver, les voy a mostrar rápidamente, no me quiero detener, pero simplemente para que vean ustedes que yo decía aquello de que si la educación a distancia puede tener calidad, la digital también, y esto basado en indicadores de rendimiento y en literatura científica. Miren ustedes, un simple repaso. Hay aquí, el Departamento de Educación de Estados Unidos hizo una revisión de la literatura entre el 96 y el 2008. Más de 1 millar de estudios empíricos de aprendizaje en línea. Los estudiantes en línea mejores resultados que los de presencial. Y superiores a ambas prácticas, atención por la pregunta que me hacía, aquellos de blended learning, de hibridación, de combinación, de mixtura. En 2010 fue este estudio, en 2015 tenemos este otro, en 2017 es este otro, no me voy ni siquiera a detener, es literatura científica. En 2018 este otro, en 2018 de una líder en estos ámbitos, aquí otros más, simplemente por hacerles la referencia a que trabajos, estudios científicos, hay cantidad de ellos referidos a los sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje. Y ahora la hibridación va a ser probablemente una solución. Y en los tiempos de post-confinamiento, una necesidad. Está siendo una necesidad precisamente porque la presencialidad en muchos países, en muchas regiones, no se puede mantener al 100%, por mantener las distancias de seguridad, etcétera. Bueno, no entro en estos debates que bien los conocemos porque la televisión nos martillea constantemente, conectamos la televisión y el 80% de los noticiarios televisivos o de radio y tal, y de la prensa, pues se refieren al problema que tenemos ante la pandemia. Esta es una oportunidad que está ahí y los sistemas de hibridación están ahí y la obligación de que sistemas presenciales puros prácticamente ahora no los puede haber, a no ser que sea en niños pequeños, de infantil, de primaria y demás, que bueno, aquí en España se están desarrollando pues con confinamientos de aulas enteras, cuando hay algún caso de contagio, etcétera, pero evidentemente esto también, claro, todo esto que saben ustedes que hay que considerarlo de cara también a la problemática económica de cada país, ¿no? Es decir, la ruina de un país. Bueno, yo en estos debates políticos no quiero entrar, pero ahí está la realidad. Y efectivamente, vamos concluyendo, la hibridación, la combinación, la mixtura, el blended, en definitiva, está siendo una solución. Y nosotros, desde la UNED de España en concreto, muchos colegas siempre hablan de modelo híbrido en la UNED de España, pero aquí en la UNED de España, desde su creación, no hemos dejado de impartir tutorías presenciales. El modelo costarricense es muy similar al nuestro en estas cuestiones y yo creo que a eso también nos tenemos que sujetar nosotros, a esas posibilidades de esos momentos presenciales, de esa atención presencial, que yo creo que combinándolo adecuadamente con una hibridación, con una especie de aula invertida, de pedagogía invertida, que también es otra corriente que tiene fuerza en estos momentos, creo que sí que puede darle soluciones a muchas situaciones
problemáticas que no las que tuvimos en el confinamiento, que tuvimos que hacerlo virtual 100%, sino ahora en el posconfinamiento y según los países y regiones que se están dando estas circunstancias. Y en muchos casos eso va a permanecer. O sea que probablemente... Y nosotros desde las instancias de universidades a distancia, creo que podemos aportar mucho. Creo que estamos llamados a aportar, a orientar, a asesorar a otras instituciones en estos ámbitos. Es decir, jamás nos neguemos a eso. Estamos, entre otras cosas, para ayudar. Y creo que este es un servicio a la comunidad, es un servicio al país, al que nunca nos deberíamos resistir en lo más mínimo. Doña Yarit, ¿usted quería participar? Sí, gracias. Adelante. Gracias, Wendy. Don Lorenzo, en torno a este tema del conversatorio, bueno, en el tema de la calidad, a mí me parece que es importante pues referir, creo que usted lo hacía ayer y me parece que Jenny en su participación lo mencionaba, a las agencias evaluadoras de la calidad de la educación a distancia o a las agencias acreditadoras. En principio yo creo que ha sido muy difícil pues que construyan como los criterios referenciales y los marcos regulatorios como para poder encuadrar propuestas de educación a distancia. Nosotros en algún modo pues hemos tenido situaciones similares en torno a la agencia que en Costa Rica tiene la responsabilidad de evaluar la calidad de la educación superior. Y yo he sido, digamos, testigo de que es un poco, pues ha sido difícil más bien para estas instancias como definir con claridad las pautas y los criterios para evaluar la calidad en modelos como el nuestro. Y como también usted lo señalaba, regularmente nos evalúan comparándonos con la modalidad presencial o empleando las mismas pautas o estándares. En este sentido, pues creo yo que es necesario que estas agencias definan marcos regulatorios que no solo permitan regular, sino que evalúen la modalidad en forma pertinente, pero que además, que aquí es un punto que me parece crucial para el tema de la credibilidad, que promuevan y potencien el desarrollo de estas propuestas de educación a distancia o de estas universidades o instituciones con modelos de educación a distancia. A mí me gustaría en este sentido que usted pues se refiriera a la experiencia de la UNED de España con la ANECA, cómo ha sido este tema de los criterios para evaluar la calidad y qué injerencia, digamos, en este caso, han tenido ustedes en ese sentido. Muchas gracias, Yarit. Sí, este es un tema muy complejo y en cada país esto ha ido evolucionando allá como Dios dio a entender. Los inicios fueron los que ya hemos manifestado ayer y hoy, ¿no? Sí, la UNED de España, aunque yo no estuve dentro de los procesos que se llevaron, pero sí que tuvo una relación muy cercana con ANECA para adecuar los sistemas de evaluación de los modelos a distancia. Pero ANECA, la agencia esta, yo precisamente elaboré un informe para uno de los informes anuales estos que se hacen precisamente para abundar, eso también está publicado en la red, ¿no? Para abundar en las posibilidades, en los parámetros que se deberían considerar para evaluar una institución a distancia, siguiendo los propios encuadramientos que hacía la ANECA para las universidades presenciales. Yo hacía ahí unos aportes puntuales que creía que se deberían tener en cuenta. Y creo que esos aportes también en el blog mío de contextos universitarios hace como 2 o 3 años, creo que lo plasmé, lo trasladé del informe de ANECA, las propuestas que yo hacía. Ciertamente ha habido relación en este sentido de ANECA con UNED y las comisiones evaluadoras que vienen a evaluar nuestra institución y otras instituciones, otras universidades a distancia que hay en España. Ya en España no está solamente la UNED, como ustedes saben, hay otras universidades no tan potentes, no tan numerosas como la UNED, pero sí que tienen su prestigio internacional y que sí están haciendo una labor importante. Pero claro, cada vez ha habido más y entonces ahí estuvo la atención de ANECA
cuidado, que es que están naciendo universidades a distancia, están naciendo programas universitarios a distancia y tenemos que evaluar para que no suceda lo que decíamos antes, que se vengan ofreciendo títulos universitarios por instituciones que no tienen calidad. Entonces ANECA ha tratado de atar y ciertamente lo que le puedo decir es que ahí la UNED ha participado en todo lo que se le pidió y ha adaptado bastante pues, todos los parámetros que se tienen. Entrando en el sitio de ANECA, ahí pueden ustedes encontrar documentación válida también para estos sistemas no presenciales. A mí me va a permitir que yo, porque lo trabajé también hace tiempo, esto no es de ANECA, esto es mío, que no tiene nada que ver con ANECA. Anterior a ANECA, incluso anterior del nacimiento de ANECA, venía yo ya trabajando estas cuestiones. Le voy a compartir esta diapositiva por si en un momento, como esto queda grabado, lo quieren ustedes considerar también para sus análisis y sus... vean ustedes aquí a ver, no sé cómo trasladar esto para que lo puedan ustedes todos ver. No sé si... bueno, pues aquí lo que es el contexto social e institucional, cuáles son las metas, la pertinencia que hay con los resultados, las metas respecto a los resultados sería la eficacia si se logran, la disponibilidad de toda esta serie de componentes, la eficiencia, qué componentes y qué procesos en función de que con la eficiencia lleguemos a estos resultados, a esta rendición de cuentas, y una vez que tenemos todos los resultados, las tasas estas de las que hablábamos antes, los indicadores de rendimiento, el rendimiento diferido de los empleos, de los tipos de empleo, de la satisfacción de la que hablábamos antes, llegar a un nivel de información que produzca una mejora y una innovación que vuelve la flecha arriba para mejorar el contexto, mejorar las metas, los componentes, los procesos, en fin, esta sería una propuesta, un planteamiento que quizás podría servir, que quizás podría valer, más allá que respondiendo más concretamente a su cuestión, ciertamente sí hubo un cambio bastante radical en las primeras evaluaciones que hizo ANECA de las que ha venido haciendo posteriormente. Muy bien, para finalizar, vamos a compartir dos preguntas de las que nos hacen las personas por la transmisión de YouTube. Nos dice Rebeca Arguedas, ¿podrían mencionar algunos ejemplos de estrategias de éxito para aminorar la brecha digital en procesos educativos? Y nos dice Flor Jiménez Segura, ¿qué formación general y específica debe tener una persona docente para trabajar en un sistema a distancia? Bueno, las estrategias para aminorar o reducir la brecha digital sería de los elementos macro a los que yo ayer me refería, que son externos a la institución. Es decir, la brecha digital no depende de nosotros. Sí podemos de alguna manera intentar reducir aquello de para que nadie se quede atrás. Es decir, un ejemplo, la UNED de España se vio obligada en la convocatoria de junio pasado y en esta última de septiembre, convocatoria de exámenes. En la UNED de España se pueden celebrar 300.000 exámenes en una semana, en 2 semanas. ¿Cómo se llevaban a cabo esos exámenes sin poderlo hacer presencialmente? Todos por sistemas virtuales. O sea, como de un sistema en tiempo récord, que lo asumieron después incluso instituciones del gobierno de España. Se desarrolló un sistema de virtualización bastante garantista, respetando también la privacidad y dando soluciones concretas a aquellos estudiantes que no disponían de una computadora en su casa, ofreciendo las posibilidades de acudir al centro asociado, haciendo las posibilidades de retrasarle el examen, de proponerlo para los que están hospitalizados, para los reclusos. Es decir, se hizo un esfuerzo inmenso, inmenso, para que, si dejamos esta frase en nuestra mente, para que nadie se quede atrás, para que precisamente los sistemas a distancia, la UNED de Costa Rica, la UNED de España, puedan dar respuesta, incluso cuando no depende de nosotros. Ese derecho universal del que yo hablaba ayer a la educación, que correlaciona con el derecho a la conectividad en una sociedad digital como la de ahora. Nosotros a eso no le podemos dar solución. Sí podemos pelear, sí podemos luchar, sí podemos pregonar esa necesidad, exigir la satisfacción de esa necesidad, pero evidentemente en nuestras manos lo que está es intentar paliar hasta donde podamos esa problemática.
Y después me habla de la formación docente. Bueno, claro, sería muy largo enumerar aquí pues, lo que podría ser un programa de formación que pudiera atender ciertamente, simplemente quizás les propondría, les propondría aquí no bajar a la cuestión, pero los docentes, saber que ciertamente son la piedra angular sobre quienes circula todo cambio, toda innovación. Hacemos una innovación a través del boletín oficial, del documento oficial que se genera por parte de los gobiernos o por parte del Estado de Costa Rica, y ya con eso está solucionado. Una reforma educativa. Hace falta además de que los profesores sean de alguna manera los que tengan la voluntad para innovar, antes lo decíamos, y que es imprescindible, pero efectivamente falta formación. Quizás formados sobre herramientas es posible, porque es que curiosamente lo primero que hacemos cuando vamos a formar al profesorado en educación a distancia es ofrecerle un catálogo de herramientas para que solucione. Eso son recetas que podían ser recetas culinarias, un poquito de pimienta, un poquito de aceite, un poquito de tal, y sale un menú extraordinario. Y nosotros iríamos más por las recetas médicas, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer diagnósticos, cuál es la situación, qué es lo que necesita el profesorado, qué base pedagógica. Es decir, ¿cómo plantea la evaluación un sistema de educación a distancia, señor profesor de educación presencial? ¿Cómo propone actividades? ¿Cómo se manejan los foros? ¿Qué modelo educativo? ¿Qué principios pedagógicos básicos? ¿Qué principios y teorías del aprendizaje habría que implementar? Bueno, el catálogo es inmenso, pero claro, dependerá también de la circunstancia, de los modelos concretos que en la UNED de Costa Rica, en la UNED de España o de otras universidades a distancia se puedan llevar a cabo para ajustar cuáles tienen que ser los procesos de formación. Pero ciertamente, y se abusa también en mi universidad, de insistir en las recetas, en la tecnología concreta, que hace falta. Claro, si no conocen la tecnología, es decir, no pueden ni siquiera entrar y manejar la plataforma, tendrán que saber cómo se maneja la plataforma virtual, ¿no? El entorno virtual de aprendizaje que se tiene asumido por la institución. Esto es evidente que lo tiene que manejar, pero esa insistencia casi exclusiva en la herramienta, en la tecnología, que la tecnología no es garantía de éxito desde ningún punto de vista, por muy sofisticada que sea. ¿Que nos va a ayudar? Por supuesto, por supuestísimo. Antes hemos hablado de las posibilidades de registro, de las posibilidades para valorar, de las posibilidades para acercarnos, para comunicar, esas comunicaciones, esos diálogos síncronos, diálogos asíncronos, diálogos unidireccionales, bidireccionales, multidireccionales. Es decir, las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías son inmensas y eso lo tienen que conocer los profesores, evidentemente. Pero si no sabemos motivar, teorías de la motivación, si no sabemos hacer motivación de mantenimiento, ¿para qué sirven las tecnologías? Yo tenía por aquí, perdonen, a ver si la encuentro. Tenía por aquí una diapositiva, a ver si la encuentro. Tenía por aquí una diapositiva. Ahí, ¿la ven ahora? ¿Sí? Sí, ya. Sí, ya la perfecto. veo. Bueno, yo diría aquí, a lo que me refería antes, ¿de qué valdrían unas excelentes tecnologías o plataformas si se encuentra vacía de contenidos? ¿Cómo preparamos al profesorado para que elabore o colabore en la elaboración de contenidos? Contenidos que probablemente van a ser contenidos digitales, pero hay que conocer la disciplina. Es decir, esto es el conocimiento, la competencia disciplinar. Usted es el experto en matemáticas, usted es el experto en geografía. De poco valen las tecnologías si esos contenidos carecen de calidad o están metodológicamente mal enfocados. No, pero son contenidos muy actuales porque yo he hecho una carrera de física extraordinaria, he sido el número 1 de mi promoción. Bueno, y sabe usted mucha física, pero usted metodológicamente los tiene enfocados, esos contenidos de la física que usted tiene que enseñar en entornos a distancia, cuando no se dispone de docentes, de tutores. Aquí estamos en lo de siempre, bien capacitados y dispuestos e ilusionados, incentivados, bien motivados por la institución. Cuando no ¿de qué sirven las tecnologías si no se aprovechan las posibilidades de interacción, del trabajo colaborativo? Claro, es que esto tiene mucha gracia. Conocemos las tecnologías colaborativas, que son muchas y buenísimas y cada vez mejores.
pero si no aprovechamos las posibilidades de interacción para que los estudiantes colaboren, para que los estudiantes cooperen entre sí, para que realicen trabajos en equipo, que son tremendamente productivos y valiosos, aprender, construir el aprendizaje aprendiendo con los demás, aprendiendo de los demás, aprendiendo desde los demás, aprendiendo para los demás. ¿De qué sirven las tecnologías si se prescinde de los aspectos organizativos y de gestión? Esto va ligado a los requerimientos a los que antes aludía. ¿De qué sirve eso? Bueno, pues vamos a formar al profesorado en torno a todos estos elementos. Y podríamos luego sacar un catálogo de ítems, de temas fundamentales para la formación del profesor. Pero vamos, a eso obviamente no nos da tiempo. Muchas gracias, don Lorenzo. Y voy a compartir nada más un comentario que nos hizo doña Eliana en el chat, que me parece también muy interesante, que también es necesario formar a los líderes para no nadar contracorriente, porque ampliando tal vez un poquito más, creo que todos tenemos que ir no exactamente y necesariamente en la misma parte del barco, pero sí en el mismo barco, ¿verdad? De alguna manera o de otra para poder continuar. Muy bien, pues perfecto, muchas gracias. Y por ahí va la cuestión. He insistido también en la cuestión del liderazgo. El liderazgo es esencial. Es decir, si el capitán del barco, si el piloto principal del avión no sabe guiar, no llegamos a buen puerto. Por mucho que los demás, las azafatas y toda la tripulación esté intentando tranquilizar a todo el pasaje, no, líderes nos hacen falta y líderes que estén bien preparados. Y yo antes me refería a que el líder no es en singular. No estemos pensando, por ejemplo, el líder de una universidad, que es el rector. Evidentemente, hay un equipo rectoral y ese equipo rectoral tiene que estar armado, ser competente, conocer bien el sistema, cada uno luego en su especificidad, lógicamente, según el área que tenga de competencia. Pero vuelvo a insistir que líderes después son los decanos, los jefes de departamento, todo lo que puedan suponer los líderes de programas, de centros de estudio, según los nombres que en cada institución les dan ustedes a esto. Líderes, al fin y al cabo, que tras de él tienen grupos de profesores, grupos de estudiantes, el liderazgo del profesor, evidentemente, el liderazgo del docente en el aula, en este caso en el aula virtual, es un líder. ¿Y un líder qué es? Un líder es alguien que tiene credibilidad, alguien que arrastra, alguien que empuja. Depende, tengo que tirar de o tengo que empujar a. Bueno, realmente, y hacerlo con un elemento de causa y que tenga credibilidad, la credibilidad de la que hablábamos ayer. Cuando el líder tiene credibilidad, el líder arrastra y vamos todos detrás. Lo dice don fulano, lo dice el doctor tal, lo dice doña tal. Lo dice, y cuando esa persona lo dice, es que algo bueno hay, porque sabe decir, sabe dudar, sabe preguntar, sabe cuestionar, sabe hacer que los demás participen del proyecto común. Muchas gracias, don Lorenzo, por su disposición y la respuesta y la conversación que hemos tenido en este tiempo. Voy a cederle la palabra a doña Yaril Rivera para hacer el cierre de la actividad. Adelante. Gracias, Wendy. Para terminar este conversatorio, quiero agradecer al doctor Lorenzo García Arete por compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia en el tema de la calidad de la educación a distancia, tema de este conversatorio. Agradecimiento también a la doctora Wendy Obando Leiva, coordinadora del CECET, por la gestión realizada para que pudiéramos contar con don Lorenzo en las actividades de esta semana, en el contexto de la celebración del 20º aniversario del CECET, y también agradecer al Consejo de Rectoría por el apoyo para poder llevarlas a cabo, incluido este conversatorio, como apertura de la maestría, a las personas estudiantes y al profesorado de la maestría y a nuestra asistente por participar y aportar a este conversatorio, y desde luego a las personas que nos vieron y escucharon por el canal de YouTube. Mil gracias y buen día. Muy bien, pues saludos cordiales desde Madrid. Buenas tardes, buenos días.
y hasta mañana, que continuamos. Es así, ¿verdad, Wendy? Mañana continuamos a las 9 de la mañana, también en el canal de videocomunicación. Les vamos a estar enviando el enlace tempranito en la mañana y continuamos el viernes nuevamente por el canal de YouTube del CECET para que, por favor, se integren en este espacio de reflexión que celebramos nuestro 20 aniversario, la innovación también a partir de la apertura de la maestría, pero también celebramos la posibilidad de conversar con don Lorenzo, que para nosotros es realmente una persona que nos ha aportado muchísimo en el tema de la educación a distancia y que lo tenemos muy presente en el CECET cuando estamos diseñando diferentes actividades y planteando nuestros propios materiales. Entonces, bueno, agradecerle a cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy, que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego.